Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial sobre la geopolítica de Irán. Hoy exploraremos uno de los casos más fascinantes y complejos del escenario internacional, un país que combina historia milenaria, energía estratégica, revolución ideológica y rivalidades globales. A lo largo de este podcast conversaremos sobre cómo Irán ha construido y sostenido su poder en medio de sanciones, guerras, alianzas cambiantes y una creciente competencia mundial. Analizaremos su ubicación estratégica entre Asia y el mundo árabe, su papel dentro de la OPEP y su influencia en conflictos regionales, así como su acercamiento a bloques emergentes como los BRICS y la ruta de la seda china. Gracias por estar aquí. Juan y Alinka, bienvenidos. ¿Les parece si dividimos lo que va a ser a continuación del podcast en diferentes segmentos? El primer segmento sería de geografía y poder. Y para comenzar, quería preguntarles qué papel juega el estrecho de Hormuz en la relevancia geoestratégica de Irán. Sí, bueno, el estrecho de Hormuz digamos, un cuello de botella estratégico. Por ahí pasa casi el 20% del petróleo que se transporta marítimamente en el mundo y es un punto hipercrítico para la economía global. Algo interesante es que Irán no solo está ubicado ahí donde decía, en esta región muy importante geopolíticamente, sino que tiene capacidad militar para cerrarlo si siente que su seguridad está en juego. No es nada más una cuestión de geografía, también es una herramienta de presión. Aunque Irán no es una potencia naval clásica como las que describía Mahan, el simple hecho de estar donde está ubicada le da una ventaja impresionante. Muy interesante, muchas gracias por su respuesta. Y bueno, hablando de geografía y de la región donde se ubica, ¿cómo creen que influye la vecindad de Irán con países inestables como Afganistán o Irak? Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenernos el día de hoy. Y respondiendo a tu pregunta, pues fíjate que Irán ha aprendido a moverse en ese caos, por así decirlo. Más que ver a Afganistán o Irak como amenazas, los ha entendido como espacios donde pueden extender su influencia. En Irak, por ejemplo, ha respaldado milicias chiitas que hoy tienen un rol clave en el gobierno. Y después de la salida de Estados Unidos de Afganistán, Irán se posicionó como un actor regional bastante como estabilizador, por así decirlo, al menos en discurso, porque la inestabilidad le complica las cosas, pero también le abre como oportunidades para llenar vacíos de poder. Bueno, entonces tomando en cuenta esto, podemos decir que no todo es una desventaja en cuanto a su ubicación. ¿Cuáles son las ventajas que consideran que le da su posición a Irán entre el Cáucaso, Asia Central y el Medio Oriente? Bueno, la ubicación es muy buena logísticamente. Irán conecta regiones que históricamente han estado en competencia y al mismo tiempo puede actuar como un eje de tránsito entre ellas. Por eso promueve rutas como lo es el Corredor Internacional Norte-Sur con Rusia e India, que es una forma de vincular el Océano Índico con Europa sin depender del Canal de Suez. Y este tipo de proyectos refuerzan su papel como un nodo clave dentro del comercio euroasiático, que es justamente lo que buscan los BRICS y la iniciativa de la Franja y la Ruta China. Y bueno, Alinka, ¿qué nos puedes decir? ¿Irán se percibe a sí mismo como centro o como frontera? Mira, yo siento que lo fascinante es que juega como ambos papeles. Como frontera, resiste la presión porque está rodeado de rivales o potencias hostiles, pero también se ve como un centro de una civilización, sobre todo dentro del mundo chiita. Esa doble narrativa que tiene le sirve para justificar su política exterior. Por un lado se defiende, pero por otro lidera. Y tiene un discurso de resistencia, pero también de misión histórica. Y eso es muy potente tanto a nivel interno como cuando construye alianzas fuera de su entorno como inmediato, por así decirlo.
Muy interesante. Muchas gracias por sus respuestas. Con esas preguntas damos toda esta parte del contexto geográfico y ahora quería pasar al segmento 2, que trata sobre geopolítica clásica y pensamiento estratégico. Y para comenzar, quería preguntarles que desde Mahan, ¿cómo se puede entender la estrategia iraní en relación con el poder marítimo? Bueno, primero, Mahan decía que el poder global se construía dominando los mares y las rutas marítimas eran tan importantes como los ejércitos o más adelante los ataques aéreos. Irán no tiene una flota global ni una presencia naval extendida como lo podría ser Estados Unidos, pero tiene algo que es igual de valioso, que es la capacidad de bloquear o amenazar rutas claves desde tierra. Justamente el estrecho de Hormuz, del que hablaba en un inicio, es un ejemplo muy claro. Entonces, con esto, en vez de controlar el mar, controlan el paso, y es una forma de aplicar el pensamiento de Mahan para el contexto geográfico de Irán, que es desde la tierra, con artillería, misiles y diplomacia sólida, dura. Muchas gracias. Y si no me equivoco, anteriormente habíamos mencionado el Heartland, pero ¿cuál es la relevancia que tiene esta teoría del Heartland de Mackinder para Irán? Bueno, Mackinder hablaba de Heartland como ese espacio central de Eurasia que si se domina da acceso al control del mundo. Irán no está justo en ese núcleo, pero está en su borde, lo que lo convierte en un punto bisagra, por así decirlo. Lo fascinante es que desde ahí puede mirar hacia Rusia, hacia Asia Central, hacia el Golfo y también hacia Europa. Entonces tiene la flexibilidad de actuar como conector o como barrera según le convenga a Irán. Y eso es estratégico porque puede negociar desde el medio sin ser del todo dependiente de ningún bloque. Muchas gracias. Y bueno, continuando con el segmento, ¿cómo consideran que adapta Irán la doctrina en la profundidad estratégica? Em, bueno, yo creo que lo hace de manera muy inteligente. Irán ha tejido una red de actores aliados fuera de sus fronteras. Hezbollah en Líbano, las milicias chiitas en Irak o los hutíes en Yemen. Son algunos ejemplos. Y no son solo aliados tácticos, también son extensiones de su capacidad de disuasión. Así evita que un conflicto llegue a su territorio y además extiende su influencia ideológica en la región. No es solo defensa, es, digamos, ofensiva diplomática y militar desde la sombra. Y le ha funcionado porque ha logrado alterar equilibrios regionales sin desplegar ejércitos regulares. Bueno, evidentemente podemos decir que de alguna u otra forma Irán utiliza diferentes estrategias para mantenerse fuerte, por decirlo así. Entonces, ¿dirían ustedes que la visión estratégica es más ideológica o más pragmática? Mm, yo diría que tiene una base ideológica muy fuerte, pero lo pragmático pesa mucho en las decisiones. O sea, un ejemplo es que tiene un discurso antiimperialista bastante sólido, pero no ha dudado en hacer tratos con China o con Rusia, que también son potencias con agendas propias, o incluso en buscar negociar con Europa en el marco del acuerdo nuclear. Entonces, diciendo esto, sí hay ideología, sobre todo para construir legitimidad interna y externa, pero a la hora de negociar, siento que Irán se mueve con bastante realismo, por así decirlo, y no es tan dogmático como parece. Muchas gracias. La verdad es que me gustó mucho que justo mencionaras esta parte de la negociación en lo último, precisamente porque el siguiente segmento habla de la energía como herramienta de poder y quería empezarlo preguntándoles cómo ha usado Irán el petróleo para sortear sanciones. Pues lo he hecho con una mezcla entre creatividad y resistencia. Por poner un ejemplo, ha ofrecido petróleo más barato a países como China, que no siguen las sanciones occidentales. Además, ha desarrollado redes paralelas de comercio, usa barcos con banderas falsas, triangula rutas y vende crudo en mercados secundarios y no elimina el daño económico,
pero sí mantiene flujos de ingresos que sostienen al régimen. Es una guerra silenciosa, pero constante. Y en todo este movimiento y pues sí, en toda esta logística del petróleo, ¿cuál es el rol que dirían que juega el puerto de Chabahar en esta estrategia energética? Siento que es clave para su autonomía, ya que Chavar le da como acceso directo al Océano Índico sin pasar por el Golfo Pérsico, lo cual es fundamental si algún día el estrecho de Hormuz se vuelve inestable. Además, también lo conecta con Asia Central y con India, que está interesada en usar ese corredor para llegar a mercados sin pasar por Pakistán. Entonces, es una inversión que diríamos que refuerza su rol como punto de salida energética hacia el este. Y con toda esta iniciativa que están planteando, ¿consideran que Irán quiere ser solo un proveedor de crudo o busca algo más allá de eso? Yo considero que quiere más. Irán está apostando por convertirse en un nodo energético regional y no quiere solo vender petróleo, sino participar en la infraestructura. Digamos, construir gasoductos, operar refinerías, incluso compartir tecnología con países afines. Y esa transición de simple proveedor actual estructural, a actor, perdón, estructural, lo pone en otra liga, especialmente con países que buscan alternativas, con los grandes monopolios energéticos. Y con todo este cambio, esta, pues digamos, apertura a trabajar con otros países, ¿cómo se relaciona o qué dirían que significa la participación de Irán en la OPEP hoy en día? Yo siento que significa que sigue teniendo una voz, aunque pues condicionada por las sanciones, pero ahí está. Y a veces actúa también como dentro del bloque y toma decisiones por fuera, como cuando ajusta su producción sin coordinar, pero siento que esta flexibilidad es parte de su estilo. Estar en los espacios de poder, pero no necesariamente jugar según todas las reglas que se le impongan. Y eso de alguna forma le funciona para no quedar excluido del todo. Muy bien, la verdad es que sigue siendo un tema que se tiene que seguir debatiendo y por eso queríamos hablar un poco sobre la revolución, la ideología y la proyección y preguntarte ¿cómo define la revolución islámica la política exterior iraní? Yo siento que la define como una política de resistencia. Yendo a la historia, desde 1979, Irán se planteó como una alternativa al modelo occidental. Y esto no solo defiende su soberanía, sino que impulsa una visión del mundo basada en el Islam chiita y la independencia. Esto básicamente se traduce en apoyo a movimientos que desafían a Estados Unidos o a Israel y en una narrativa muy potente de autodeterminación frente a la hegemonía global. Bueno, y entonces es evidente que hay una ideología pues bastante fuerte y entonces ¿hasta qué punto esa ideología va a limitar su inserción internacional? Pues yo creo que la limita bastante, sobre todo con países europeos o aliados de Estados Unidos y la OTAN, pero también le da un perfil coherente que muchos movimientos en Medio Oriente ven como algo legítimo. Es, digamos, como una espada de doble filo porque le cierra puertas formales, por un lado, pero le abre otras menos visibles, sobre todo en términos simbólicos y culturales. Bueno, entonces podríamos decir que realmente Irán va basándose y se va adaptando según lo que esté viviendo. Entonces, ¿ustedes consideran que hay contradicciones entre la ideología y la política práctica? Sí, sí, claro, sí hay contradicciones entre la ideología y la política práctica, pero Irán convive como con esas contradicciones sin problema. Puede hablar de revolución islámica y al mismo tiempo firmar contratos de defensa con Rusia o acuerdos de inversión con China. Siento que su política exterior no es pura, pero sí es funcional. Lo importante no es tanto la coherencia total que tiene, sino la eficacia de su estrategia. Y hablando de esa política exterior, ¿cuál dirías que es el rol que tiene el Islam chiita en esta, ¿no? En la política exterior?
Pues creo que es, digamos, como un pegamento ideológico, le permite conectar con minorías chiitas en países como Bahrein, Irak o el Líbano y crear una red de afinidad religiosa que luego se convierte pues en capital político para la región. No es solo religión, es estrategia y también identidad convertida en soft power o poder blando. Y a partir de toda, pues esa estrategia que se mencionan, tratos y demás, se sugiere que va a haber nuevas alianzas y nuevos bloques. Y por eso queríamos hablar precisamente de este tema y preguntarles qué implica la entrada de Irán a los BRICS. Mira, la entrada de Irán a los BRICS no es solo un movimiento diplomático, sino también se puede ver como una señal de cambio estructural. Irán lleva años buscando una alternativa al orden internacional liderado por Occidente, y los BRICS representan precisamente eso, un bloque económico que propone otro modelo desde otra parte del mundo. Estar ahí le da margen para negociar, participar en nuevas redes financieras, como lo podría ser una alternativa al dólar, y sobre todo no depender de Europa o Estados Unidos. Es un espacio donde tiene más libertad para moverse sin que todo pase con sanciones por cualquier cosa. Muy bien, sigue siendo igual algo interesante y siguiendo con este tema de nuevas alianzas, ¿qué dirían ustedes que busca Irán en su relación con China? Siento que lo que Irán busca con su relación con China es estabilidad, básicamente, pero también inversión a largo plazo, tecnología e infraestructura. Son bastante importantes para Irán. El acuerdo de 25 años entre Irán y China es bastante estratégico para ellos, ya que incluye proyectos de energía, transporte, telecomunicaciones y hasta cooperación militar. Para Irán, China representa un socio que no lo juzga políticamente, por así decirlo, y que puede darle como un oxígeno económico. Es como decir, ustedes me cierran las puertas, pero hay otros jugadores que están interesados en lo que tengo. Muy bien, y además, así como se menciona ahorita China, también hay otro país que se ha mencionado a lo largo de este podcast, que ha sido Rusia. ¿Cómo ha evolucionado esa relación con Rusia que mantiene con Irán? La relación se ha ido volviendo más sólida. No siempre ha sido lineal. Digamos, colaboran militarmente en Siria y últimamente han estrechado más vínculos, por ejemplo, en el desarrollo de drones o sistemas defensivos. También han coincidido, trabajado en querer frenar la influencia de Estados Unidos en la región, pero no son aliados incondicionales de Rusia. Quienes tienen sus propios intereses. La relación es estratégica, pero hay ciertos límites y lo que sí está claro es que se necesitan mutuamente para mantener un peso frente a Occidente. Sí, bueno, claramente con lo que han mencionado, pues hay relaciones, las relaciones son fuertes, pero pueden llegar a ser un poco variables. Entonces es aquí donde considero que es prudente preguntar si estos vínculos van a compensar el aislamiento occidental. Mm, yo diría que lo amortiguan más que nada, aunque no lo sustituyen del todo, porque Irán sigue afectado económicamente por no tener acceso completo pues al sistema financiero global o a mercados europeos. Pero estas alianzas le han permitido sobrevivir, invertir, incluso como proyectarse como una alternativa. Y siento que más importante, le han dado como un margen de maniobra, porque no depende de una sola fuente de apoyo, sino que se diversifica en sus relaciones y pues en el mundo actual eso se traduce a poder. Bueno, a partir de esto creo que podemos decir que todo esto este segmento ha sido muy interesante y que hemos aprendido mucho. Sin embargo, hay una última parte que me gustaría discutir con ustedes y es un tema un poco difícil. Es la parte del dilema nuclear. ¿Cómo lo ven ustedes o qué opina, por ejemplo, pues la bibliografía? ¿El programa nuclear es una amenaza o es una herramienta de presión? Mira, sí, es muy buen tema para cerrar.
Creo que el programa nuclear pues es ambas, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, Irán ha mantenido una postura ambigua, lo cual puede ser visto como muy estratégico y no ha reconocido que quiere una bomba nuclear, pero sí ha desarrollado capacidad para alcanzarla. Digamos, es un deseo que tiene. Esa ambigüedad le da poder de negociación, porque lo que hace es enviar el mensaje de si me presionan, puedo ir más lejos y tiro esta bomba, que como todos sabemos es una idea que atemoriza a todos. Y entonces, más que una amenaza abierta, es una forma sofisticada de presionar al resto del mundo para que la tomen en serio, para que esté presente. Evidentemente es algo que empodera al país y que también genera tensión. Y bueno, ¿cuáles son los efectos o qué consideran que ha sucedido a partir de que se dio la ruptura del acuerdo nuclear en 2018? Siento que este momento fue un punto de quiebre, porque cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo, Irán perdió como su confianza en las potencias occidentales y en respuesta a esto empezó como a aumentar el enriquecimiento de uranio que tenía. Esto activó como un ciclo de desconfianza y sanciones que pues todavía siguen, pero también fortaleció la narrativa interna de Irán, de no podemos confiar en ellos. Esto a nivel interno refuerza la cohesión pues del régimen y hablando a nivel externo pues dificulta cualquier negociación futura. Yo siento que fue un error que pues aún se está pagando. Bueno, definitivamente es un tema debatible, muy complicado y claramente Estados Unidos es un protagonista, pero también hay otro protagonista que convive muy cerca con Irán, que es Israel. ¿Cuál es la posición que tiene Israel ante el programa nuclear iraní? Em, pues Israel lo ve como una amenaza directa, presente, existencial. No, no creo que confíen que Irán no esté desarrollando un arma y por eso ha presionado tanto para que las sanciones sigan. Incluso ha realizado ciberataques y no ha descartado acciones militares. Y eso al final hace que Irán refuerce su postura disuasiva. Es una guerra silenciosa, pero muy tensa y donde existe un equilibrio frágil, donde cualquier error podría llevar a una escalada del conflicto. Concuerdo contigo, Juan, cuando dices que evidentemente pues es una situación muy tensa, es un momento complicado y es aquí donde yo pregunto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Es posible que se pueda aplicar una solución diplomática duradera? Yo siento que sí, pero requiere mucha voluntad de ambas partes y hoy en día no podríamos verlo como algo claro o tangible, porque Irán quiere garantías de que no lo van a volver a traicionar como pasó en 2018 y Occidente quiere transparencia total de parte de Irán. Entonces son dos exigencias difíciles de conciliar, por así decirlo. Lo que sí creo de esto es que la diplomacia es la única vía realista, porque cualquier alternativa como una guerra o un bombardeo preventivo sería desastrosa para la región y para el mundo. Creo que ahí podemos ahí estar todos de acuerdo en que lo mejor sería ir por la vía pacífica. Y bueno, como nos hemos dado cuenta a lo largo de estas preguntas y lo que nos han platicado, Irán es mucho más que un país complicado. Es un nodo geoestratégico, un actor ideológico y un sobreviviente en múltiples cercos. Su capacidad de maniobra, su apuesta por nuevos equilibrios globales y su visión independiente lo convierten en un jugador clave del mundo multipolar que está tomando forma. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aunque Irán no tenga el poder de una superpotencia aún, sí ha tenido inteligencia estratégica y eso lo ha mantenido relevante en un sistema que muchas veces intenta excluirlo del juego geopolítico. Sí, claro, y mientras el mundo redefine sus centros de poder, Irán va a seguir estando en el mapa, y no siempre como protagonista, pero siempre como un actor al que no se puede ignorar.
Y bueno, con eso y con estos últimos pensamientos finales concluimos este episodio. Le quiero agradecer a ambos, realmente un sincero agradecimiento por esta conversación tan rica, tan educativa, y a quienes nos escuchan les damos las gracias por acompañarnos. Esto fue Irán en el Tablero Global y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.